La práctica de la concentración. Dice Moshe Heindel en el concepto Rosa Cruz del Cosmos lo siguiente. Lo primero que hay que practicar es mantener los propios pensamientos sobre un ideal y mantenerlos así sin permitir que se desvíen. Es una tarea sumamente difícil, pero debe ser realizada en alguna extensión, por lo menos antes de que pueda hacerse algún progreso ulterior. El pensamiento es el poder que empleamos para formar imágenes mentales, pensamientos forma o ideaciones de acuerdo con nuestras ideas internas. Es nuestro poder principal y tenemos que aprender a mantenerlo bajo nuestro absoluto dominio, de manera que lo que produzcamos no sean fugaces ilusiones inducidas por las circunstancias exteriores, sino verdaderas imaginaciones generadas por el espíritu desde el interior. Los escépticos dirán que todo eso son imaginaciones, pero, como ya indicamos, si el inventor no hubiera podido imaginar el teléfono, etc., no poseeríamos hoy todas esas cosas. La única manera de hacerla cierta y segura es manteniendo el pensamiento enfocado sobre un asunto, objeto o idea, excluyendo todo lo demás. El pensamiento es un gran poder que nos hemos acostumbrado a malgastar. Se le permite fluir sin objeto alguno, así como se deja que el agua caiga a un precipicio sin utilizarla antes para que mueva una turbina. Los rayos del sol difundidos sobre la superficie de la Tierra producen solamente un calor moderado, pero si se concentran solo unos pocos, por medio de un cristal de aumento, son capaces de producir fuego en el punto focal. La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para la adquisición del conocimiento. Si se concentra sobre un asunto, se abrirá camino a través de cualquier obstáculo y resolverá el problema. Si se posee la cantidad necesaria de energía mental, no hay nada que esté más allá de la humana comprensión. Mientras la malgastamos, la energía mental es de muy escasa utilidad para nosotros, pero tan pronto como estamos preparados para tomarnos el trabajo necesario para dominarla, todo el conocimiento es nuestro. Todo triunfo, todo éxito se ha conseguido por medio de la concentración persistente en el fin deseado. Esto es algo que el aspirante a la vida superior debe aprender positivamente a hacerlo. No hay otro camino. Al principio se encontrará pensando en todo cuanto exista bajo el sol, en vez de pensar sobre el ideal en el cual ha decidido concentrarse. Pero esto no debe desanimarlo. A su tiempo verá que ya le es más fácil cerrar sus sentidos y mantener claramente sus pensamientos. Persistencia, persistencia y siempre persistencia y al fin ganará. Sin ella, sin embargo, no puede esperar obtenerse resultado alguno. No tiene utilidad alguna el realizar el ejercicio 2 o 3 mañanas o semanas y dejar de hacerlo otro tanto tiempo. Para que sea efectivo, es necesario hacerlo fielmente, una mañana tras otra, sin descuidarlo nunca. Puede elegirse cualquier asunto, de acuerdo con el temperamento o convicciones del aspirante, siempre que sea puro y mejore la mente por su tendencia. Unos se concentrarán en Cristo, otros, a quienes les gusten las flores especialmente, pueden tomarlas como asunto de concentración. El objeto importa poco, pero cualquiera que él sea, debemos imaginarlo viviente y con todos sus detalles. Si es Cristo,
debemos imaginarnos un Cristo real, con rasgos movibles, movibles, llenos de vida, sus ojos, con una expresión viviente que no sea la de un crucifijo, etc. Debemos construir un ideal viviente y no una estatua. Si es una flor, debemos imaginativamente plantar la semilla en la tierra, fijando bien nuestra mente sobre ella. Después miremosla desarrollarse, echando raicillas que penetren en la tierra en forma de espiral. De las raíces principales miremos cómo salen miriadas de pequeñas raicillas ramificándose en todas direcciones. Entonces comienza a surgir el tallito de un color deliciosamente verde, crece, sale una yema, dos pequeñas ramitas que brotan del tallito principal, sigue creciendo, otro juego de ramitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que se desarrolla en el aire emitiendo un perfume delicioso que sentimos perfectamente como cuando llega hasta nosotros la embalsamada brisa estival, todo ello hermosamente creado por nuestros ojos mentales. Únicamente cuando imaginamos en forma tan clara y tan distintamente como lo expresado, penetramos ciertamente en el espíritu de la concentración. No debe haber sombras ni apariencias. Al principio las imaginaciones producidas por el aspirante serán oscuras y de pobre parecido, pero al fin podrá, por medio de la concentración, evocar imágenes más reales y vivientes que las cosas del mundo físico. Cuando el aspirante puede formar tales imaginaciones y cuando ha conseguido mantener su mente sobre las imágenes así creadas, puede tratar de hacer desaparecer súbitamente la imagen y mantener la mente firme, sin pensamiento alguno, esperando lo que venga de ese vacío. Durante largo tiempo puede no aparecer nada, y el aspirante debe guardarse cuidadosamente de crearse visiones él mismo. Pero si guarda esa actitud puntual y pacientemente todas las mañanas, vendrá un día cuando en el momento de desaparecer aquella imagen en algo así como un relámpago, se desplegará el mundo del deseo de su alrededor ante su visión interna. Al principio puede ser nada más que una vislumbre, pero es una vislumbre de lo que vendrá más tarde. Y respecto a la concentración del ejercicio que la Fraternidad Rosacruz aconseja, el ejercicio matinal, dice también Masheindel: veremos que si dirigimos nuestros pensamientos hacia un centro, un punto, aumentamos su poder, así como el poder de los rayos solares se aumentan cuando se enfocan en un punto por medio de un vidrio de aumento. Eliminando de nuestra mente en ese entonces todos los demás asuntos, todo nuestro poder mental es aprovechable para la realización del objeto o para la resolución del problema sobre el que estemos concentrados. Y llegaremos a absorbernos tanto en nuestro asunto que si se dispara un cañón sobre nuestras cabezas no lo oiríamos. Hay personas que pueden quedarse tan absortas con un libro que no tienen conciencia de nada más, y el aspirante a la visión espiritual debe adquirir la facultad de absorberse en la idea sobre la que está concentrado, de manera que pueda impedir la entrada del mundo de los sentidos en su conciencia y prestar toda su atención al mundo espiritual. Cuando aprende a hacerlo así, verá el lado espiritual de un objeto o idea iluminado por la luz espiritual, y de esta manera obtendrá el conocimiento de la naturaleza íntima de las cosas, conocimiento con el que no ha soñado siquiera el hombre del mundo. El asunto o motivo para la concentración puede ser un dulce y elevado ideal, pero preferiblemente debiera ser de naturaleza tal que saque al aspirante de las cosas ordinarias y lo lleve más allá del tiempo y del espacio.
Después de algún tiempo, el aspirante ha aprendido a mantener ante sí sin vacilaciones durante aproximadamente 5 minutos la idea sobre la cual está concentrado. Puede tratar de arrojarla de improviso fuera de la mente y dejar esta en blanco. No se piense en nada, espérese simplemente a ver si entra algo en el vacío. Cuando el aspirante ha llegado a ese punto, puede querer que tal o cual cosa se presente ante él. Y ésta vendrá, y entonces él podrá investigarla y examinarla. El punto esencial, sin embargo, es que siguiendo las mencionadas instrucciones, el aspirante se va purificando a sí mismo y su aura comienza a brillar, la que infaliblemente atraerá hacia él la atención del maestro, quien prestará la ayuda necesaria para dar el próximo paso de desarrollo cuando llegue el momento. Aun cuando pasen meses o años sin producir ningún resultado visible, estemos seguros de que nos hemos esforzado en vano, de que no nos hemos esforzado en vano, y de que los grandes instructores están viendo y apreciando nuestros esfuerzos. Están tan deseosos de ayudarnos como nosotros de trabajar. Pero pueden ver que hay ciertas razones que impidan que nosotros emprendamos ese trabajo por la humanidad en esta vida o en ese entonces. Pero tan pronto como las condiciones obstaculizantes pasen, seremos admitidos en la luz desde la cual podremos ver por nosotros mismos. Y termino este escrito de Max Heindel diciendo una frase suya muy importante. Dice así: el aspirante debe mirar todo cuanto le ocurre durante la concentración como sagrado y debe guardarlo estrictamente para sí mismo. Y esta última frase de Max Heindel es también practicable para otras cosas relacionadas con la fraternidad Rosacruz, con las enseñanzas y las reglas de los estudiantes o aspirantes. Sabemos que hay grados en el estudio y que cuando se llega al probacionismo se hace una promesa ante sí mismo y ante un hermano mayor de hacer una serie de ejercicios y una serie de cosas que hay que cumplir, y a partir de ahí ese probacionista, al menos en mi opinión, nunca debería decir si llega a ser discípulo o iniciado siguiendo la regla de la humildad, de que el aspirante espiritual, y cuanto más poder, más humilde se debe ser, decía que aunque llegara a ser discípulo o iniciado, siempre será un simple estudiante o como mucho un probacionista. Por eso estas cosas que se consiguen en lo interno y lo personal generalmente nunca se deben decir. Bien, y ahora ya aportando mi escrito, continuamos. ¿Qué es concentración? Podríamos decir que es el acto voluntario y consciente que trata de enfocar la mente sobre un motivo o sujeto hasta el punto de limitarlo para conectar con su naturaleza interna. Al igual que por medio de una lupa podemos concentrar la luz y el calor del sol que alumbra el sistema solar hasta el punto de crear fuego, así nosotros podemos concentrar la mente en un punto para estudiarlo y analizarlo en profundidad, desarrollando así una visión más clara. También se puede afirmar que la concentración hace que la atención se enfoque sobre algo, limitándolo a un pequeño punto y haciendo que la conciencia tenga más poder a la vez que una visión más profunda. Cuando se practica correctamente la concentración, la persona puede estar aparentemente relajada o dormida, pero la conciencia que actúa en el cerebro está más despierta que nunca, o al menos debe estar. La persona debe intentar no dormirse. Debe estar atento
al objeto o sujeto sobre lo que está concentrado. Se dice que la mente se somete a la disciplina del ego por medio de la concentración, que significa fijar las facultades de la mente en un objeto o sujeto sin permitir que se distraiga con ninguna otra cosa. Y esto debería ser así durante todo el tiempo que desee el hombre, la persona que lo haga, sin que tenga por qué cansarse o distraerse si de verdad quiere reconocer la verdadera naturaleza espiritual del ego. ¿Cómo sabemos si estamos concentrados? La mejor regla, o lo que primero se me ocurre, es pues porque la idea del tiempo no estará presente en nosotros. Cuando uno está verdaderamente concentrado, no se tiene conocimiento del tiempo. La psicología dice que concentración es el movimiento controlado de la mente dentro de una esfera limitada, lo que también puede dar pie a la meditación. Pero la sabiduría antigua oriental dice que la concentración comienza con un movimiento controlado de la mente, pero que puede alcanzar un estado en el que terminan dichos movimientos porque la mente se identifica con el objeto o sujeto motivo de la concentración y no puede separarse tan fácilmente de él. Está claro que si concentración es tener la mente ocupada de forma ininterrumpida en la consideración de un objeto, el aspirante debe retrotraerla cuantas veces sean necesarias con tal de que no se rompa la conexión. De ahí el ejercicio también o desarrollo de la voluntad. El grado de atención y el poder de observación deben aumentar hasta evitar que haya impresiones vagas y borrosas y sí imágenes mentales precisas. Hay variaciones en el modo de concentrarse y estas pasan por concentrarse en un objeto físico o imaginario hasta elegir un motivo, preferiblemente debería ser vivo, un motivo y concentrar la mente en él analizando su naturaleza, sus características, relación, color, tamaño, etc. Como podría ser un animal, una planta o un ser elevado en sentido espiritual. Yo personalmente prefiero concentrarme en algo abstracto o fuera de lo común, como es la cosmogénesis, el origen del universo, de los planos, lo que enseña el ocultismo, las conexiones de los diferentes cuerpos invisibles, el proceso de nacimiento y muerte por los diferentes mundos, etc. Pero la concentración sobre un objeto o incluso sobre un pensamiento o incluso Dios mismo tiene la ventaja de que censura todos los automatismos e impulsos mentales, así como todo aquello que llega por medio de los sentidos y que es lo que domina, modifica y distrae a la mente. Somos poco dados a hacer esfuerzos mentales, ocurriendo entonces que la mayoría de las veces no pensamos, sino que nos dejamos pensar por los objetos de los sentidos, por las asociaciones, por las sensaciones y por la memoria incluso. Por eso el aspirante debe conseguir ser capaz de concentrarse cuando y como él quiera, según lo que le interese o esté haciendo. Esto significa que debe ser capaz de trascender todo lo externo para vivir en el sí mismo, en su interior, en el yo. Si tenemos un trozo de palo y lo intentamos utilizar para atravesar un trozo de cartón, nos daremos cuenta de que es más fácil hacerlo si estuviera afilado. De manera similar, un cuchillo no cortará correctamente si no está afilado y el resultado será casi nulo porque el esfuerzo se pierde quedando disperso sobre un área demasiado grande, sobre el área de lo que queremos cortar.
Es decir, que el esfuerzo no se ha concentrado en un solo punto. ¿Por qué? Pues porque la energía se ha disipado sobre la totalidad de la superficie del instrumento romo. Pero si afilamos nuestra herramienta, no encontraremos dificultad en cortar una línea fina. Algo parecido le ocurre al hombre respecto a la utilización de su mente, y por eso el primordial objetivo es la concentración o el adecuado uso de la misma. La mente del común de la humanidad se ve constantemente ocupada por un flujo continuo de pensamientos y yendo de un lado para otro sin sentido. La mayoría de las veces, y de lo que nosotros tampoco generalmente somos conscientes de ellos, o no es consciente de ello el ego. Por tanto, y como consecuencia, resulta de poca utilidad en la mayor parte de los individuos, o en el mayor caso de las personas. Cuando en lugar de una serie de pensamientos se presenta solo uno, o presentamos solo uno y centramos la atención en él de forma voluntaria y consciente, vemos que este hecho constituye por sí mismo una energía y tiene una amplia influencia. La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para la adquisición del conocimiento cuando observamos momento a momento todo cuanto nos rodea y cómo nos comportamos. Porque la concentración también sirve para nosotros mismos, no para observar y prestar atención a un objeto y estudiarlo y analizarlo y profundizar, también sobre nosotros mismos, nuestra propia naturaleza. Si se concentra sobre un asunto, se abrirá camino a través de cualquier obstáculo y resolverá el problema, como dice Moshgen. Si se pone la cantidad necesaria de energía mental, no hay nada que esté más allá de la humana comprensión. Mientras la malgastamos, la energía mental es de muy poca utilidad para nosotros, pero tan pronto como estamos preparados para tomarnos el trabajo necesario, el esfuerzo necesario y la voluntad necesaria para dominarla, todo el conocimiento es nuestro entonces. Sobre todo si sabemos enfocar en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, enfocar nuestra atención, nuestra mente. La concentración es algo que el aspirante a la vida superior debe aprender positivamente a hacer. La mayoría de las personas no se paran a pensar en que su vida y su mente están enfocadas principalmente en las cosas materiales. Ni se suelen dar cuenta de que están muy dominadas por problemas y preocupaciones personales y materialistas, los cuales no les dejan tomar conciencia de sí mismos para así darse cuenta de la pérdida de oportunidades que sufren por no observar su mente. No se trata de dar de lado los deberes y responsabilidades que cada uno tiene, pero sí de utilizar la herramienta más poderosa, la mente, para el propio desarrollo espiritual en la medida de lo posible. A mayor preferencia e interés en lo material, menos beneficio y desarrollo espiritual. De ahí la necesidad de controlar la mente para enfocarla en las cosas elevadas del espíritu. La concentración debería estar basada en algo relacionado con el amor o con cualquier otro hecho positivo y a la vez libre de malos sentimientos, libre de distracciones y por supuesto procurando que no haya interrupciones. La concentración afina a la mente, la adiestra, la prepara para luego adquirir una visión clara de las cosas. Lo mismo que aunque estemos con los ojos abiertos contemplando un bello paisaje, si falla el centro cerebral donde se recibe, es como si no viéramos nada, pues casi lo mismo es ir por la vida sin prestar atención a lo que nos llega desde lo externo y a lo que pasa en lo interno. Si la mente no presta atención a lo que la llega desde el cerebro,
Es como decir que ocurre lo mismo si nosotros no enfocamos la mente de una forma voluntaria en todo lo que nos afecta. Pues igual así lo que ocurre es que perderemos mucho conocimiento y un gran beneficio de las experiencias, porque las podemos meditar. Si hacemos una retrospección o examen de conciencia cada noche, también se notaría esa falta de atención en lo que nos rodea, en lo que hacemos, y por supuesto incluso también en el resultado de la vida, cuando debemos extraer esa quinta esencia de la vida pasada. El no prestar atención, no enfocar la mente en nosotros, en lo que nos rodea, en lo que observamos, en lo que nos llega, eso tendría su repercusión sobre todas esas cosas. No es fácil ver el fondo de un estanque de agua si las aguas están agitadas y llenas de ondulaciones. Pues de forma similar, cuando la mente anda de un lado para otro sin centrarse en nada, o cuando no presta atención a lo que le llega por los sentidos, el ego no extrae el conocimiento de las experiencias como debería ser. Mientras se practica la concentración, el yo, el observador, no se identifica con las constantes modificaciones de la mente, pero sí, por ejemplo, oímos un simple ruido o voz y le prestamos atención. O sea, si ponemos atención a lo que nos viene por el oído, por cualquier motivo que haya en nuestro alrededor, lo que estamos haciendo es identificándonos con ello. Estamos retirando la mente, la atención del objeto de concentración o el motivo de concentración, y estamos prestando atención a ese ruido o a cualquier cosa que nos llegue por el sentido del oído, como si fuera, pues si hiciéramos la concentración con los ojos abiertos y se moviera algo junto al objeto de la concentración, pues pasaría lo mismo. Es más, si lo que oímos es, por ejemplo, estamos concentrados y oímos a alguien que nos insulta o nos hace una crítica, pues posiblemente también hasta suframos y todo, ¿no?, por lo que estamos oyendo, y nos enfademos incluso. Y eso sería también, por otro lado, además de perder la concentración, el hecho de enfadarnos y de sufrir sería también un fallo por parte nuestra. Sería una pérdida del control total. Por consiguiente, también podríamos decir que la concentración es el esfuerzo voluntario del yo para impedir que se produzca esa agitación de las aguas del estanque. Por eso, si el motivo de la concentración está basado en algo positivo, o que nos apasione, o que se relacione con el amor, será más fácil, por supuesto, practicar la concentración. Cuando es algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos atrae, hacemos la concentración con más ganas y con más intención de que se produzca algo. El conocimiento es poder, porque según vamos conociendo vamos adquiriendo poder sobre ello. Prueba de ello es lo que hemos conseguido desde la prehistoria hasta nuestros días. La concentración confiere poder a la mente para profundizar en la naturaleza de las cosas y de la propia personalidad, pero aún así, el observador debe gobernar a la mente de manera que nada penetre en ella si no es su voluntad. Una buena práctica para llevarla a cabo durante todo el día es, por ejemplo, mantener una actitud de amistad, de felicidad, de amor o de compasión, entre otras, para que la mente no sea dominada por perturbaciones malévolas. Así tenemos la atención sobre nuestras actitudes y expresiones, a la vez que observamos a la mente y la concentramos en lo que deseemos. Quiero decir que el hecho de estar pendiente de nosotros mismos, o sea, estar en el sí mismo
intentando expresar, da igual en pensamientos, en sentimientos o de alguna manera expresar cosas positivas, como es amor a lo que nos rodea, a las personas, compasión, etc., ese hecho ya estamos, lo que estamos haciendo es concentrarnos nosotros mismos, como yoes estamos concentrados. Y a la vez estamos evitando que la mente se pierda por ahí, divague, se vaya de un sitio para otro. Esta concentración en dichas virtudes de forma repetitiva y concentrada crea nuevas impresiones o conexiones neuronales en el cerebro y profundiza en las que hay para hacer que veamos la vida desde un punto de vista moral y espiritual más elevado. Nosotros no podemos percibir directamente la naturaleza del yo porque está velado por hábitos, por instintos, por el automatismo personal, por impulsos incontrolados, por los deseos, por pensamientos de muy variadas clases. Por eso, el ignorante que cree que su cuerpo o su mente es él, no sabe que está totalmente dominado por todo ello y que mientras no se haga dueño de su mente, no conseguirá liberarse ni tomar conciencia de la realidad. Al principio de la práctica de la concentración, se encontrará el aspirante pensando en todo menos en lo que se haya propuesto pensar, mientras que de lo que se trata es de desarrollar e imponer la voluntad para pensar y concentrarse sobre el ideal en el cual ha decidido concentrarse. Esto no debe desanimarlo, pero debe saber que con el desarrollo del poder de la mente por medio de la concentración va también unido el poder de la voluntad por medio de la persistencia. Según pasa el tiempo, verá que le es más fácil cerrar sus sentidos y mantener claramente sus pensamientos. Por lo tanto, se necesita mucha persistencia para gobernar la mente. Sin ella es imposible obtener un resultado fructífero o alentador. No tiene ninguna utilidad realizar un ejercicio de concentración unos días, unas horas y dejarlo así hasta que pasen varios días y acordarnos y volver a intentarlo, después abandonarlo otro tiempo. Deberíamos complementar la concentración con la meditación, teniendo la mente enfocada por medio de la voluntad y la conciencia en todas nuestras expresiones. Eso facilitaría también hacernos conscientes de nuestros errores. El esfuerzo para dominar la concentración debe ser intenso y por largo tiempo de duración. Si no es así, no proporcionará ninguna ventaja ni tampoco buenos resultados. Sin embargo, cuando se logre en algún grado el éxito, se obtendrá inmediatamente algún beneficio práctico y se apreciará el progreso. Por otra parte, si se lleva a cabo con éxito hasta cierto límite o hasta su plena realización, el completo dominio de la mente unido a la propia observación personal dará la clave de una nueva conciencia que abrirá la misteriosa puerta a través de la cual se puede ver la realidad de la propia vida. Entonces se reconocerá que incluso el karma inalterado perteneciente a nuestra personalidad es algo que nada tiene que ver con nuestro verdadero ser. La concentración no solo nos facilita la comprensión de los resultados, sino también el de las causas y de esta forma nos lleva más allá de la esclavitud de los sentidos y de los pensamientos sin control. La concentración puede practicarse todo el día, desde que el hombre que está ensimismado mirando un paisaje hasta la mujer que mecanografía un documento, desde un santo con sus oraciones y meditaciones piadosas hasta un yogui con sus mantras que repite día y noche, desde concentrarse en un objeto y su naturaleza o composición hasta hacerlo en un ideal o un sentimiento.
En la concentración, sea sobre el motivo que sea, no se debe permitir que la mente sea impulsada o alterada por divagaciones, emociones, ni corrientes mentales de la atmósfera o de nuestra propia aura. De la atmósfera, dependiendo de dónde estemos. Lo lógico sería practicar, como todos los ejercicios espirituales o de los aspirantes espirituales, buscarnos un rinconcito en nuestra casa donde poder hacer siempre los ejercicios ahí. Y si es posible que entre el menor número de personas para que la atmósfera en ese sitio no se perturbe ni se ensucie. Debemos ser en todo momento el dueño, el yo que controla la mente y que crea pensamientos a voluntad, de acuerdo a las líneas o ideales elegidos. Así y a la vez excluimos lo que no queremos pensar. Todo es cosa de poner manos a la obra, sea leyendo un libro, sea viendo la televisión y concentrando la mente en, por ejemplo, algo que queramos pensar y razonar, o sea, observándonos a nosotros mismos sin razonar ni pensar en nada, pero hablando o expresando si es necesario lo que de verdad sea importante y útil, ya que todo eso se puede conseguir si hay control de la mente y enfoque de la atención. Alguien puede practicar la concentración leyendo un libro. Verá que la mente se pierde por ahí, se quiere ir a pensar a otras cosas y entonces hay que persistir en retenerla, en concentrarla y además tiene que ser volver a concentrarla por medio de la voluntad y enterarnos de lo que estamos leyendo por medio de que también debe estar la consciencia ahí. Por eso yo repito en mis escritos muchas veces, hacer las cosas voluntaria y conscientemente. Yo puedo intentar practicar la concentración leyendo un libro. Si se me va la mente, la voluntad actúa para que vuelva y la vuelva a concentrar, pero si no pongo verdadera atención en lo que estoy leyendo, a lo mejor no me entero de su significado y lo tengo que leer varias veces para tomar consciencia. Esa es la consciencia a la que yo me refiero. Para practicar la concentración, una de las cosas importantes que se deberá tener en cuenta es que hay que tener un claro y definido objetivo. El simple interés, la curiosidad y otros motivos superficiales nunca pueden ser los factores que nos lleven al éxito. Es imprescindible que la persona tenga claro que nosotros, como yoes, no somos nuestra mente, que ésta debe estar a nuestro servicio y nunca dominarnos, e incluso que la mente es un buen sirviente, pero un amo cruel si dejamos que campee a sus anchas. Nosotros, como voluntad y conciencia, estamos por encima de ella y debemos saber utilizarla para extraer más provecho de las experiencias y a través de su concentración. Por medio de la concentración se puede llegar al conocimiento más profundo, a analizar la propia naturaleza de la mente y a poder trascender simultáneamente ambos factores. Podríamos definir la concentración como la penetración en un nuevo estado de conciencia sobre el cual no se puede conocer nada por anticipado. Es de suponer que el que trate de alcanzar los frutos de la concentración simplemente por fines egoístas y materialistas no obtendrá nada más que una mera satisfacción a su curiosidad o el fracaso incluso, porque la concentración no es un objeto final, se trata solamente de una capacidad, de una herramienta que condiciona al hombre a un nivel de conciencia mejor y más elevado. Fin de la primera parte de la práctica de la concentración. Y mantener claramente sus pensamientos. Persistencia, persistencia y siempre persistencia y al fin ganará. Sin ella, sin embargo, no puede esperar obtenerse resultado alguno.
No tiene utilidad alguna el realizar el ejercicio 2 o 3 mañanas o semanas y dejar de hacerlo otro tanto tiempo. Para que sea efectivo, es necesario hacerlo fielmente, una mañana tras otra, sin descuidarlo nunca. Puede elegirse cualquier asunto, de acuerdo con el temperamento o convicciones del aspirante, siempre que sea puro y mejore la mente por su tendencia. Unos se concentrarán en Cristo, otros, a quienes les gusten las flores especialmente, pueden tomarlas como asunto de concentración. El objeto importa poco, pero cualquiera que él sea, debemos imaginarlo viviente y con todos sus detalles. Si es Cristo, debemos... Los escépticos dirán que todo eso son imaginaciones, pero, como ya indicamos, si el inventor no hubiera podido imaginar el teléfono, etc., no poseeríamos hoy todas esas cosas. La única manera de hacerla cierta y segura es manteniendo el pensamiento enfocado sobre un asunto, objeto o idea, excluyendo todo lo demás. El pensamiento es un gran poder que nos hemos acostumbrado a malgastar. Se le permite fluir sin objeto alguno, así como se deja que el agua caiga a un precipicio sin utilizarla antes para que mueva una turbina. Los rayos del sol difundidos sobre la superficie de la Tierra producen solamente un calor moderado, pero si se concentran solo unos pocos, por medio de un cristal de aumento, son capaces de producir fuego en el punto focal. La fuerza del pensamiento es el medio más poderoso para la adquisición del conocimiento. Imaginarnos un Cristo real, con rasgos movibles, llenos de vida, sus ojos, con una expresión viviente que no sea la de un crucifijo, etc. Debemos construir un ideal viviente y no una estatua. Si es una flor, debemos imaginativamente plantar la semilla en la tierra, fijando bien nuestra mente sobre ella. Después miremosla desarrollarse, echando raicillas que penetren en la tierra en forma de espiral. De las raíces principales miremos cómo salen miriadas de pequeñas raicillas ramificándose en todas direcciones. Entonces comienza a surgir el tallito de un color deliciosamente verde, crece, sale una yema, dos pequeñas ramitas que brotan del tallito principal, sigue creciendo, otro juego de ramitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que se desarrolla en el aire emitiendo un perfume delicioso que sentimos perfectamente como cuando llega hasta nosotros la embalsamada brisa estival, todo ello hermosamente creado por nuestros ojos mentales. La práctica de la concentración. Dice Moscheindel en el concepto Rosa Cruz del Cosmos lo siguiente. Lo primero que hay que practicar es mantener los propios pensamientos sobre un ideal y mantenerlos así sin permitir que se desvíen. Es una tarea sumamente difícil, pero debe ser realizada en alguna extensión, por lo menos antes de que pueda hacerse algún progreso ulterior. El pensamiento es el poder que empleamos para formar imágenes mentales, pensamientos forma o ideaciones de acuerdo con nuestras ideas internas. Es nuestro poder principal y tenemos que aprender a mantenerlo bajo nuestro absoluto dominio, de manera que lo que produzcamos no sean fugaces ilusiones inducidas por las circunstancias exteriores, sino verdaderas imaginaciones generadas por el espíritu desde el interior. Si se concentra sobre un asunto, se abrirá camino a través de cualquier obstáculo y resolverá el problema. Si se posee la cantidad necesaria de energía mental,
No hay nada que esté más allá de la humana comprensión. Mientras la malgastamos, la energía mental es de muy escasa utilidad para nosotros, pero tan pronto como estamos preparados para tomarnos el trabajo necesario para dominarla, todo el conocimiento es nuestro. Todo triunfo, todo éxito se ha conseguido por medio de la concentración persistente en el fin deseado. Esto es algo que el aspirante a la vida superior debe aprender positivamente a hacerlo. No hay otro camino. Al principio se encontrará pensando en todo cuanto exista bajo el sol, en vez de pensar sobre el ideal en el cual ha decidido concentrarse. Pero esto no debe desanimarlo. A su tiempo verá que ya le es más fácil cerrar sus sentidos